Creo que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que hay cosas extraordinarias, cosas que solo llegan al corazón cuando uno empieza a sumergirse en los tesoros que Dios nos ha dado en las Escrituras. Y cuando tú vas a Apocalipsis, tú miras como Juan en la isla en Patmos recibe una revelación que provenía de lo alto y como él describe a nuestro amado Señor Jesucristo. Y en Apocalipsis capítulo 1 escucha esta voz en el verso 8 y él dice, cuando digo él dice, es decir, hablo de Jesús, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y Juan relata esta experiencia en el verso 9 y dice que él había recibido esta palabra de parte de nuestro mismo amado Señor Jesucristo. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. No dice de él, no, y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, y nuevamente repite lo que está en el verso 8. Aquí nuevamente Jesús le dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Note usted que en el verso 8 Jesús viene y dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Jesucristo le dice a Juan, que estaba familiarizado con el alfabeto griego, que él es el alfa y la omega, dos letras del alfabeto griego que cuando tú haces una combinación de estas dos letras da como resultado un conocimiento infinito. Esto quiere decir que Dios es la esencia del conocimiento. El conocimiento de Él, la sabiduría de Dios es muy ilimitada. Como diría el escritor de un himno, viviremos 1000 o 2000 vidas y aún así no alcanzaremos ni las faldas del conocimiento de Dios. Y el verso 10 nos indica que la clave para poder recibir la iluminación del Espíritu Santo es estar en el Espíritu. Es tener el Espíritu de Dios, es tener el sello de Dios. Solo los hijos de Dios pueden recibir la iluminación del Espíritu Santo. Solo Juan estaba calificado para poder recibir este mensaje que venía de Dios. Y el verso 11 nuevamente viene como una ola. Al inicio escucha una voz suave en el verso 8, pero ahora la ola de iluminación se aclara al corazón y a los oídos de Juan cuando escucha una voz fuerte, ¿sí? Porque dice aquí una gran voz como de trompeta. Entonces siempre cuando Dios habla a sus hijos, Dios les está diciendo que se alisten, que se preparen. El hablar de Dios produce en el corazón de un hijo una reacción y es el estar listo, el velar. Cuando tú escuchas la palabra de Dios y viene del corazón de Dios, esta palabra te lleva a prepararte, porque es una voz como de trompeta. La trompeta era una de las, podríamos decirlo, uno de los instrumentos que se usaban para
anunciar que alguien importante iba a venir, como también para anunciar la victoria. Cuando Jesús habla de la trompeta, habla de que su voz es una voz que trae directamente consuelo, fortaleza, restauración, confrontación, para que el cristiano se aliste para las batallas. Las batallas, ¿a qué me refiero? Primero de la vida, pero también se prepare para el encuentro con su Señor. Yo estaba en el Espíritu. Juan dice eso, yo estaba en el Espíritu. Tu experiencia, ¿tú estás en el Espíritu o estás en la carne? Romanos capítulo 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La clave es estar en, es decir, ser uno con Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar es un verbo que implica directamente vivir, que implica experimentar el Evangelio en la vida de un verdadero creyente. Qué precioso es porque el apóstol Juan, en su madurez, no solo de edad, sino espiritualmente, recibe esta revelación. ¿Qué es lo que produjo todas estas experiencias en Juan? Porque nosotros solo nos centramos en Juan, ¿no? Y decimos, wow, qué admirable es lo que Juan miró. Y él escuchó y miró porque dice que él escuchó que Jesús le dijo, yo soy el alfa y la omega, yo soy el primero y el último. Y cuando a veces se describe esta palabra de primero y último, la gente cree que Jesús tiene un inicio y un fin. Pues esta no es la definición. Cuando dice yo soy el primero y el último, quiere decir que Él siempre fue preexistente, siempre existió. Nadie existió antes de Dios. Después de Él, todas las cosas creadas existieron, pero fueron por su poder. Colosenses capítulo 1 dice que todas las cosas fueron creadas por Él, en Él y para Él, y a Él sea la gloria. Yo estaba en el Espíritu y oí una voz como de trompeta. Alístate, hermano, alístate, porque Él viene con su voz de poder para alinearnos, para ajustarnos, porque el Señor, nuestro amo, está cerca. Y dice, yo soy el alfa, la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, que todos estos mensajes que se enviaron a estas iglesias representan a una sola y única iglesia. Obviamente que la única iglesia de Dios estaba repartida en estas ciudades, es real, es como hoy en día. La iglesia del Señor es una, pero está distribuida en diferentes ciudades. Y el Señor conoce a los que son suyos. El Señor sabe quiénes son suyos. Y el Señor está listándolos a los que son suyos. Qué precioso, qué maravilloso, qué admirable. Y me volví, dice Juan, para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y empieza a mirar algo en visión. 7 candeleros de oro que representa la iglesia de Dios. El número 7 es el número de la perfección, que nosotros lo vemos en la creación, en el Génesis. Dios dice que en 6 días hizo la creación y en el séptimo descansó. Vemos el sello de la perfección. Vemos que el sello de la perfección se pasea sobre las 7 iglesias que están en Asia, no sobre, sino dentro también de ellas, que están en Asia Menor, en la iglesia en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Candelebros que tienen fuego, que estaban con aceite, que estaban encendidos, que representan una iglesia encendida, apasionada, una iglesia que está velando, una iglesia que su aceite está lleno, una iglesia que no se ha descuidado, es una iglesia que está viviendo una vida en santidad, en consagración total para Dios. Esa es la iglesia que va a ser levantada, porque los verdaderos hijos de Dios tienen un sello, que solo Dios lo conoce. Y una de las garantías es que Dios levantará a aquellos que, amados hermanos, están llenos del Señor, llenos del poder del Espíritu Santo. Esto no es por obras, es por la gracia. Pero un verdadero hijo de Dios siempre va a estar buscando la presencia del Señor.
llenándose de la presencia del Señor. Obviamente sabemos que la Escritura dice que Dios nos da el Espíritu por medida, habla de el Espíritu Santo, pero Dios quiere que nosotros lo conozcamos, que nosotros hinchemos nuestro corazón de Cristo, no del pecado, no del mundo, no de la carne. Y este candelabro que representa a la iglesia en el mundo entero está la luz encendida. No todas las iglesias, escúchame bien, que se autodenominan cristianas tienen el candelero. No hay luz en muchas congregaciones que se llaman cristianas. ¿Por qué? Porque fueron levantadas por los hombres, más no por Dios. Pero gracias a Dios porque Él conoce que hay un grupo de sus hijos que están velando. La luz no se apaga. Ustedes son la luz del mundo. Eso dijo Jesús. La luz no se la pone debajo de un mueble para estar escondida ahí. La luz tiene que ser visible a todos. La luz tiene que proyectarse al corazón que está en tinieblas. La luz puede irritar a los corazones religiosos, a los corazones que aman a su pecado. Pero la luz tendrá que llegar a los corazones que verdaderamente fueron predestinados para una salvación tan preciosa y tan grande. Y el verso 13 dice: y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre. Juan mira a Jesús, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. El oro es la representación de la naturaleza divina, la pureza de Dios. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ministro de Dios, ¿te ha resplandecido el Evangelio de Dios en tu corazón? Te hago esa pregunta. Juan cayó admirado viendo la grandeza de su Señor. El verso 17 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Verdaderamente ha causado un real asombro el mensaje de Dios en nuestros corazones. Pero solo nos centramos en Juan, no nos vayamos solo a Juan, porque también los discípulos, Pedro, el mismo apóstol Pablo, Lucas, Marcos, Judas, en el Antiguo Testamento, Isaías, pudieron caer a los pies de asombro viendo la gloria de nuestro amado Señor reflejada en este precioso y glorioso Evangelio que es Cristo Jesús dado a conocer a los hombres. Te ha resplandecido la luz en tu corazón. Has caído con temblor y temor ante los pies del Maestro. Has dejado que Él se haga ver donde tú estás, en tu casa, en la iglesia, en tu trabajo. ¿O aún estás tú queriendo edificar con tu yo la congregación? ¿Aún estás tú queriendo llevar tu hogar conforme a tus reglas y preceptos? ¿Aún tú quieres llevar la batuta, pero no dejas que el glorioso Jesús guíe tu hogar? Déjame decirte que estos hombres, cuando tuvieron un encuentro con Dios, no fueron los mismos. No fueron los mismos. Hechos capítulo 9 dice lo siguiente: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Saulo, un hombre capacitado doctrinalmente, intelectualmente, pensaba que estaba dando un servicio a Dios y que iba a ganarse el cielo por lo que él estaba haciendo. ¿Qué pasó? ¿Acaso el religioso no necesita tener un encuentro con Dios? El hombre que
respira amenazas de muerte contra la iglesia no necesita tener un encuentro con Dios? ¿Acaso aquel que está pegado a la palabra de Dios, que se la sabe de capa a rabo, como dicen, o que se la sabe de inicio a final, no necesita un encuentro con Dios? ¿Acaso aquel que abre la iglesia en las mañanas no necesita un encuentro con Dios? ¿Aquel que va a su hogar y provee a los suyos no necesita un encuentro con Dios? ¿Aquel que está en la calle, barriendo la calle, no necesita un encuentro con Dios? ¿Aquel que está en su empresa, en su oficina, en su consultorio, aquel médico, ingeniero, abogado, no necesita un encuentro con Dios? Aquel hombre que ha estudiado teología por más de 5 años en una universidad prestigiosa, llámese la Master College o Ligonier, no necesita un encuentro con Dios. ¿Acaso el misionero que está en la India, en China o en África no necesita un encuentro con Dios? Porque todas estas personas que yo les estoy nombrando creen que porque ellos dicen que son cristianos y están involucrados en la obra de Dios, son salvos. Pero déjenme decirles algo. Muchos necesitan un encuentro con Dios. El asombro, la admiración que causa la persona de Jesús transforma los corazones más religiosos, más equivocados, más errados. Yo necesito un encuentro con Dios. Hoy en este día necesito encontrarme con mi Maestro. Saulo se va con unas cartas y llega a la sinagoga de Damasco, para las sinagogas de Damasco, a fin de que si haya los hombres o mujeres del camino, es decir, los creyentes, los trajese presos a Jerusalén. Pero él se va por el camino y acontece que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo. Ese es el encuentro que Jesús tuvo con él. La gloria de Dios, el Shekinah, no en su magnitud porque hubiese sido desintegrado. Pablo. Y yo les digo algo, Dios, si Él quisiera, nos desintegraría totalmente. Si Él quisiera, por su santidad, por su perfección, nos enviaría al infierno. Porque ¿quién le puede decir al Señor que haga tal o cual cosa si Él es Dios? ¿Acaso nosotros tenemos autoridad para decirle a Dios lo que Él tiene que hacer? Mire el verso 4, y creo que esta debería ser nuestra experiencia. Cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Una actitud de un hombre que tiene un encuentro con Dios es que nunca jamás va a ser el mismo. ¿Acaso nosotros no queremos tener ese encuentro? Yo ya no quiero ser el mismo. Mi caminar, mi vivir cristiano tiene que ser un vivir que refleje el amor de Dios. Nuevamente repito lo que un pastor dijo: una cosa es hablar y otra cosa es vivir. Y yo comparto este mensaje de acuerdo a la iluminación que Dios me dio de la palabra y lo transmito. El hombre que ha tenido asombro por mirar la grandeza y las bellezas y las profundidades de Dios en el Evangelio no va a ser el mismo. Esto no se trata solo de acumular mucha letra en tu mente, que por cierto no es malo. No se trata de estudiar miles de horas, formas para poder interpretar la palabra de manera adecuada, que por cierto no es malo. El conocer a Dios es un encuentro íntimo, personal, que cada creyente
tiene con su Señor. Y este conocimiento no supera toda la situación intelectual, va más allá. Va más allá. Es algo sobrenatural, es algo profundo, es algo que solo puede experimentarlo el que realmente ha tenido un encuentro con el Señor. Todos los hijos de Dios, todos los siervos de Dios del pasado que tuvieron un encuentro con Dios fueron cautivados por Él a tal punto que de ser hombres cobardes llegaron a ser hombres valientes que predicaron y proclamaron el Evangelio. Si yo me asombro con la luz de la palabra de Dios, yo quiero predicar esta luz al perdido. Pablo en el verso 6 dice que él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando uno entiende un encuentro personal con Dios, uno ya no va a hacer lo que le da la gana, perdóname la expresión, ya no va a hacer lo que quiere. Uno va a hacer lo que su amo le dice que tenga que hacer. Nosotros ya no le pertenecemos al diablo, ya no le pertenecemos al mundo, aunque estamos en este mundo. Somos de Dios, y si a alguien se le olvida, le recuerdo: querido amigo, querido hermano creyente, querido pastor, querido anciano de la iglesia, querido colaborador, querido diácono, querida diaconisa, nosotros ya no le pertenecemos al mundo, ya no somos de Satanás, nosotros le pertenecemos a Dios. Deja que Jesús se muestre en el ministerio. Inclínate a los pies de Él, tembloroso y temeroso, con reverencia, y dile: Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor aquí en su palabra nos da la instrucción adecuada para poderle servir. Soy su amigo Gabriel. Que Dios les bendiga.